Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde los corazones se derriten al ritmo de los dramas más apasionantes y las comedias más divertidas. Hoy, vamos a transportarnos a paisajes invernales, a tierras exóticas y a historias que nos harán suspirar, porque sí, hoy hablaremos de romance turco. Pero no cualquier romance, vamos a sumergirnos en los romances que nos esperan en el invierno de 2025, esas películas que ya nos están haciendo temblar de emoción con solo pensar en ellas. Si eres como yo, que adoras acurrucarte en el sofá con una taza de chocolate caliente y una buena película turca, este es tu lugar. Así que prepárense para un recorrido por los futuros estrenos que prometen robarnos el corazón. Y antes de que sigamos, un pequeño favor, si te gusta este tipo de contenido, si eres de los que suspiran con cada escena romántica y se emocionan con cada mirada, no olvides darle al botón de suscribir y activar la campanita, así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes cinematográficos. Empecemos este maravilloso viaje. Bueno, vamos al grano. ¿Qué nos depara el invierno turco de 2025? La verdad es que las productoras turcas están que arden, y ya nos han dejado caer algunas pistas sobre las maravillas que están cocinando para el próximo año. Y sí, muchas de ellas tienen esa atmósfera mágica y nevada que tanto nos gusta, creando el escenario perfecto para historias de amor que nos dejarán sin aliento. Hemos visto un resurgir de las producciones cinematográficas turcas que mezclan paisajes espectaculares con guiones llenos de pasión, secretos, y por supuesto, ese toque de drama que los caracteriza y que nos engancha de principio a fin. La combinación de la belleza natural de Turquía, su rica historia y la intensidad de las emociones que proyectan sus actores, ha creado una fórmula ganadora que conquista corazones en todo el mundo. Desde los bazares bulliciosos hasta las montañas nevadas, las producciones turcas nos transportan a mundos fascinantes donde el amor florece en los lugares más inesperados. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en algunas de las películas que ya están generando mucha expectación. Primero, tenemos una película que promete ser un torbellino de emociones, El susurro del viento helado. La sinopsis nos adelanta la historia de una joven fotógrafa, Elif, una apasionada por capturar la belleza del mundo a través de su lente. Elif decide aventurarse a una remota aldea en el corazón de Anatolia, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde la tradición se entrelaza con la naturaleza de una manera conmovedora. Su objetivo inicial es documentar la vida cotidiana de los lugareños y la espectacularidad del invierno, pero como siempre sucede en estas historias, el destino tiene otros planes para ella, tejiendo una red de emociones que la atrapará sin remedio. En medio de la nieve que cubre todo como un manto blanco y el frío que cala hasta los huesos, Elif se encuentra con Demir, un hombre misterioso y reservado, cuyo pasado lo atormenta como un fantasma constante. Demir es un guardián de la tradición, un hombre que ha aprendido a vivir en silencio, pero que en el fondo anhela la libertad. Esta película tiene todos los ingredientes para triunfar: paisajes nevados impresionantes que nos dejarán sin aliento, un romance que nace en medio del misterio, y un par de protagonistas que, a juzgar por los primeros avances, tienen una química increíble en pantalla. Los diálogos entre Elif y Demir prometen ser intensos, con una tensión que se puede cortar con un cuchillo, mientras sus miradas se cruzan en medio del paisaje nevado, creando una atmósfera romántica y misteriosa. Ya estoy deseando ver cómo se desarrolla su historia de amor en medio de esa atmósfera helada, cómo sus corazones derriban las barreras del miedo y el pasado, para construir un futuro juntos. Además, los directores han prometido una banda sonora que nos transportará directamente a ese paisaje, utilizando instrumentos tradicionales turcos y melodías que evocan la belleza y la melancolía de la región, así que la experiencia cinematográfica va a ser completa, un festín para los sentidos que nos dejará sin palabras. Luego, tenemos otra joya que promete hacer temblar nuestros corazones, Entre la nieve y el olvido. Esta es una película que nos habla sobre segundas oportunidades, sobre cómo el amor puede surgir incluso en los momentos más difíciles, como un faro en la oscuridad. La historia sigue a dos antiguos amantes, Aylin y Can, que se reencuentran en una cabaña aislada en las montañas, un refugio que evoca recuerdos de un pasado lleno de promesas y sueños compartidos. El destino, a menudo caprichoso, los ha vuelto a unir después de años de no verse, años en los que sus vidas tomaron rumbos diferentes y dejaron cicatrices profundas en sus corazones. Ambos han cambiado, la vida los ha moldeado con sus propias experiencias, y las heridas del pasado todavía duelen, pero la chispa entre ellos sigue viva, una llama que resiste el paso del tiempo y las dificultades. Tendrán que decidir si están dispuestos a dejar atrás el pasado, con sus arrepentimientos y sus rencores, para construir un futuro juntos, un futuro donde el amor tenga una segunda oportunidad.
Lo que más me atrae de esta película es la carga emocional, la manera en que los personajes confrontan sus propios demonios, esos miedos e inseguridades que les impiden ser felices, y luchan por un amor que parecía perdido en el laberinto del tiempo. Creo que va a ser una película muy emotiva, de esas que te dejan pensando durante días y que te hacen creer de nuevo en el poder del amor, en esa fuerza capaz de curar las heridas más profundas y de transformar el dolor en esperanza. Los actores principales, ya conocidos por sus trabajos en otras series turcas, como la talentosa y carismática Beren Saat y el atractivo y versátil Kaan Tatlıtuğ, parecen perfectos para estos papeles, y estoy segura de que nos van a regalar actuaciones memorables, capaces de tocar nuestras almas y de hacernos creer en la magia del amor verdadero. La química entre ellos es evidente, y nos harán sentir cada emoción como si fuera propia. Y si hablamos de dramas con nieve, no podemos dejar de mencionar El jardín secreto de invierno. Esta película tiene una premisa que suena de lo más intrigante: una joven escritora, Zeynep, que ha perdido la inspiración tras una gran decepción amorosa, un golpe que ha sacudido sus cimientos y que ha apagado la chispa de su creatividad. Zeynep hereda una antigua mansión en una zona montañosa, un lugar misterioso y lleno de secretos, que parece susurrar historias del pasado a través de sus paredes. En medio de ese entorno de ensueño, envuelta por la belleza de la naturaleza y el silencio del invierno, y mientras trata de desvelar los secretos que guarda la casa, conoce a Emir, un hombre enigmático que parece ser el guardián de ese lugar, un ser solitario y taciturno que ha encontrado refugio en el aislamiento. Por supuesto, la conexión entre ellos será instantánea, como un imán que atrae sus almas, pero como siempre, tendrán que superar muchos obstáculos para estar juntos, para desafiar las convenciones y abrazar la posibilidad del amor. Esta película tiene un toque de misterio que me encanta, una atmósfera que nos envuelve desde el primer momento y que nos hace querer saber más sobre la historia de la mansión y sus habitantes, y creo que el juego entre lo mágico y lo real, entre lo que es visible y lo que está oculto, va a ser muy interesante, creando una experiencia cinematográfica única y cautivadora. Los paisajes de la película, como se ha podido ver en las fotos promocionales, son absolutamente impresionantes, con montañas nevadas que se pierden en el horizonte y bosques cubiertos de escarcha que parecen sacados de un cuento de hadas, lo que va a añadir una capa extra de belleza a la historia, convirtiéndola en un festín visual que nos dejará sin palabras. Los rumores apuntan a que la fotografía y la dirección de arte serán excepcionales. No todo es drama, claro. También tenemos comedias románticas que nos sacarán más de una sonrisa y nos recordarán que el amor puede ser divertido y emocionante. Un desliz en la nieve nos cuenta la historia de un grupo de amigos, Deniz, Ayşe, Mert y Seda, que decide pasar un fin de semana en una estación de esquí, un lugar donde la diversión y la aventura parecen estar garantizadas. Pero como suele suceder en este tipo de escapadas, un malentendido provocado por un mensaje de texto malinterpretado, desencadena una serie de situaciones hilarantes, confusiones y malentendidos que pondrán a prueba la amistad y los sentimientos entre ellos. Esta película promete ser una explosión de risas, con diálogos ingeniosos y situaciones que nos resultarán familiares a todos, esas típicas confusiones que ocurren entre amigos y que nos hacen reír a carcajadas. Es perfecta para esos días en los que solo quieres relajarte, disfrutar de una película ligera y dejarte llevar por la comedia, sin tener que pensar demasiado en los dramas de la vida. Los actores, que son algunos de los rostros más populares de las comedias turcas, como Burak Deniz y Hande Erçel, nos aseguran un rato de lo más divertido, con su carisma y talento natural para la comedia, y estoy segura de que Un desliz en la nieve se convertirá en una de las películas más vistas de la temporada. Una opción ideal para disfrutar en compañía de amigos o en pareja, mientras nos dejamos llevar por las risas y la alegría. Y para los que prefieren algo más histórico, tenemos El eco de la nieve de antaño. Esta es una película que nos transporta a la época otomana, un periodo lleno de intrigas, pasiones y una rica cultura que sigue fascinándonos hasta nuestros días, a un invierno lleno de secretos y desafíos. La trama sigue a una joven noble, Dilara, que se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama, un matrimonio de conveniencia que amenaza con ahogar sus sueños y deseos. Pero el destino, siempre impredecible, la lleva a encontrar el amor en los brazos de un guerrero valiente y leal, Ali, un hombre que arriesga su vida por su pueblo y que representa la esperanza y la libertad. Esta película es una auténtica joya para los amantes de las historias de época, con una ambientación cuidada al detalle, con palacios majestuosos, vestuarios impresionantes y una trama que nos mantendrá al borde del asiento, con giros inesperados y momentos de gran intensidad dramática. El vestuario, los paisajes, la música, todo está pensado para transportarnos a ese pasado lleno de misterio y romance, para hacernos sentir como si fuéramos testigos de primera mano de los acontecimientos que se desarrollan en la pantalla. La historia de amor, aunque está ambientada en otro tiempo,
sigue siendo universal, con la lucha de dos almas gemelas por encontrar su camino y por desafiar las convenciones de la sociedad, y nos tocará el corazón de la misma manera, despertando nuestras emociones más profundas. La producción promete ser espectacular, con escenas de batalla impactantes y una banda sonora que evoca la grandeza y la melancolía de la época otomana. Pero no solo de nieve viven los romances turcos, también nos encontraremos con historias que, aunque no se ambienten en un contexto invernal, nos dejarán el corazón igual de calentito, con sus historias conmovedoras y personajes inolvidables. Por ejemplo, tenemos Bajo el sol de enero, una película que nos lleva a una ciudad costera, Izmir, una ciudad bañada por el sol y el mar, donde dos jóvenes, Asli y Kerem, de mundos completamente diferentes, descubren un amor inesperado, un sentimiento que desafía las barreras sociales y culturales que los separan. Asli es una joven artista que vive en un barrio humilde y que lucha por perseguir sus sueños, mientras que Kerem es un joven empresario de una familia adinerada que parece tener todo lo que desea. La trama se centra en las diferencias sociales y en cómo el amor es capaz de romper todas las barreras, en cómo dos almas pueden encontrarse en medio de las diferencias y construir un futuro juntos, donde el respeto y la comprensión son los pilares fundamentales. Esta es una película que, aunque no tenga la estética invernal, seguro nos cautivará con su historia y sus personajes, con sus emociones a flor de piel y sus diálogos que nos harán reflexionar sobre el amor y la importancia de seguir nuestros sueños. Los actores, ambos jóvenes promesas del cine turco, han demostrado una gran conexión en pantalla, una química que traspasa la pantalla y que nos hará creer en la posibilidad de un amor que supera cualquier obstáculo, y estoy segura de que su química será una de las claves del éxito de esta película. Además de estas películas que ya se han confirmado, hay algunos rumores sobre otras producciones que podrían estar en camino para el invierno de 2025, proyectos que han generado una gran expectación entre los fans y que esperamos con ansias. Se habla de una adaptación de una famosa novela romántica turca, una obra literaria que ha conquistado corazones en todo el país, con una trama que nos hará viajar por diferentes épocas y paisajes, con personajes inolvidables y un romance que nos dejará sin aliento. También se comenta una película que mezcla el romance con la fantasía, una propuesta innovadora que combina la magia con la realidad, con toques de mitología turca, un mundo donde los sueños se hacen realidad y donde el amor tiene un poder sobrenatural. Aunque todavía no hay nada confirmado, estas filtraciones ya han generado mucha expectación entre los fans, y estamos todos deseando que se hagan realidad, que estos proyectos se concreten y que nos regalen momentos mágicos en la pantalla grande. Es increíble cómo el cine turco sigue sorprendiéndonos y ofreciéndonos nuevas historias que nos hacen soñar y creer en el amor, demostrando su capacidad para reinventarse y seguir conquistando los corazones de los espectadores. Una de las cosas que más me gusta de las películas turcas es la forma en que exploran los sentimientos, la intensidad con la que se viven las emociones, y la manera en que nos conectan con los personajes, haciendo que nos sintamos identificados con sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. No importa si son dramas que nos hacen llorar a mares, comedias que nos hacen reír a carcajadas o películas de época que nos transportan a otros mundos, todas ellas tienen en común esa capacidad de hacernos sentir y de llevarnos a mundos diferentes, donde podemos experimentar emociones que quizás no nos atrevemos a vivir en nuestra vida cotidiana. Y es que los guionistas turcos saben cómo tocarnos la fibra sensible, con historias que nos hacen reír, llorar, y por supuesto, suspirar, creando un torbellino de emociones que nos dejarán sin aliento. Creo que parte de su éxito radica en esa mezcla de drama, romance, humor y misterio, una fórmula que parece funcionar a la perfección, creando un equilibrio perfecto que nos mantiene enganchados a la pantalla desde el primer minuto hasta el último. Además, la calidad de la producción, la fotografía que captura la belleza de los paisajes, la música que nos transporta a otro mundo y el cuidado en los detalles, todo contribuye a crear una experiencia cinematográfica inolvidable, que nos dejará una huella imborrable en el corazón. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los actores, que son una parte fundamental del encanto de estas películas, esos rostros que admiramos y que nos hacen creer en la magia del cine. Los actores turcos tienen un talento innato para transmitir emociones, para hacer que nos creamos sus personajes y que nos involucremos en sus historias, logrando que sintamos como propias sus alegrías y sus penas. Su presencia en pantalla es magnética, su carisma nos cautiva desde el primer momento y es imposible no quedar atrapado por sus interpretaciones, que nos hacen vibrar y sentir cada emoción como si fuera propia. Muchos de ellos han alcanzado la fama internacional gracias a su trabajo en estas producciones, convirtiéndose en verdaderas estrellas del cine y la televisión, y cada vez son más los fans que siguen su carrera y que esperan con ansia sus nuevos proyectos, que nos prometen momentos mágicos y emocionantes. Así que,
Como pueden ver, el invierno de 2025 se presenta de lo más prometedor para los amantes del romance turco, un paraíso cinematográfico que nos espera con los brazos abiertos. Tenemos una gran variedad de películas, de todos los géneros y para todos los gustos, que prometen hacernos vibrar de emoción, que nos harán reír, llorar, soñar y creer de nuevo en la magia del amor. Ya estoy haciendo mi lista de películas imprescindibles, esas joyas cinematográficas que no me pienso perder por nada del mundo, y estoy segura de que este próximo año nos traerá grandes sorpresas cinematográficas, que nos dejarán momentos inolvidables y emociones que perdurarán en el tiempo. No puedo esperar a acurrucarme en el sofá, con mi manta, mi taza de chocolate caliente y mi corazón abierto para recibir todas las emociones que nos esperan, para disfrutar de estas historias que nos harán soñar y creer de nuevo en el poder del amor, en esa fuerza capaz de cambiar nuestras vidas y de hacernos felices. La verdad es que siento una gran emoción pensando en todas las aventuras cinematográficas que nos esperan, en los personajes que nos conquistarán el corazón y en las emociones que nos harán vibrar, y estoy segura de que estos próximos meses van a ser de lo más cinematográficos, con muchas noches de sofá y palomitas mientras disfrutamos de lo mejor del cine turco. Y bien, hemos llegado al final de este recorrido por los futuros romances turcos invernales del 2025, un viaje maravilloso por mundos llenos de magia y emoción. Hemos hablado de dramas que nos harán llorar a mares, de comedias que nos harán reír a carcajadas, de historias que nos harán creer de nuevo en el amor y de personajes que nos conquistarán el corazón para siempre. Desde los paisajes nevados de Anatolia hasta las ciudades costeras bañadas por el sol, hemos viajado por diferentes mundos y emociones, hemos explorado la complejidad del alma humana y hemos sido testigos de la fuerza del amor, esa energía capaz de transformar nuestras vidas y de hacernos felices. Espero que este adelanto les haya gustado tanto como a mí, que les haya dejado con ganas de más, que haya despertado su curiosidad y su pasión por el cine turco, que es mucho más que solo películas, es una ventana a otras culturas, una forma de conectar con otros corazones y de vivir experiencias que nos enriquecen el alma. Recuerden que el cine es una ventana a otros mundos, una forma de escapar de la rutina y de sumergirnos en historias que nos inspiran, que nos hacen soñar y que nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Y el cine turco, con sus historias llenas de pasión y emoción, tiene ese poder de transportarnos y hacernos soñar, de recordarnos que el amor siempre encuentra su camino, incluso en los inviernos más fríos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este viaje por los romances turcos de 2025, por compartir conmigo su pasión por el cine y por dedicar parte de su valioso tiempo a disfrutar de este contenido. Cada uno de sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y sus mensajes son un gran incentivo para seguir creando contenido que les guste, que les haga disfrutar y que les permita descubrir lo mejor del cine turco. Si tienen alguna película turca que estén esperando con ansias, o si quieren compartir sus opiniones sobre las que hemos mencionado, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus mensajes, saber qué piensan sobre todo esto, conocer sus gustos y compartir nuestra pasión por el cine. Sus comentarios son una fuente de inspiración y me ayudan a mejorar cada día para ofrecerles el mejor contenido posible. Y ahora, como siempre, los invito a que sigan disfrutando del cine, que se dejen llevar por la magia de las historias, que abran sus corazones a nuevas emociones y que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el maravilloso mundo del cine. Si les ha gustado este recorrido por los romances turcos invernales de 2025, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que disfrutan de las historias de amor, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras cinematográficas, donde seguiremos descubriendo los tesoros del cine. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, incluso en los inviernos más fríos. Hasta la próxima, cinéfilos. Nos vemos en la pantalla. Un abrazo enorme y que la magia del cine los acompañe siempre.